Las creepypastas durante mucho tiempo han sido recordadas como historias de terror difundidas por internet, que si bien normalmente hay creepypastas malas, mediocres, mierdas absolutas, proyectadas, y esto, ignoremos eso. Hay algunas, por no decir muy pocas, creepypastas buenas, historias que nos transmiten emociones intensas relacionadas al terror, historias tan buenas, que algunas podrían ser películas, sobre todo en esta primera edición, que para mí, entra en mi top 3 mejores creepypastas de internet. Sin más que decir, hoy presentamos con el video, les digo que se suscriban a mi canal para poder superar los 100 suscriptores y para contenido de calidad, entretenido, impresionante y sorprendente. Ahora sí, comencemos con el video. Mis padres fueron los primeros en caer gravemente enfermos a causa de la enfermedad que ahora conocemos como Shorax. Puedo recordar vívidamente a mi padre acostado en su cama mientras sus músculos sufrían espasmos y se atragantaba con su propio vómito. Me paré a su lado, congelado en su lugar y negándome a irme mientras contenía los sollozos. Sus pupilas se dilataron hasta que todo su ojo quedó como una negrura como la tinta. Trató de hablar, volviendo la cabeza hacia mí, pero al abrir la boca solo brotó otro torrente de vómito. Recuerdo haber dicho algo, pero ese detalle se me escapa ahora. Recuerdo que miré fijamente sus ojos vidriosos mientras sus estremecimientos se volvían menos pronunciados y de repente se quedó muy quieto. Dejé escapar un gemido y corrí a mi habitación, sin estar preparado y sin querer enfrentar la verdad. Mi madre fue la primera en fallecer, luego mi hermano mayor, que acababa de cumplir 17 años, y finalmente mi padre. No había considerado que yo mismo podría haber contraído la enfermedad, si de hecho fuera contagiosa, simplemente me consideraba afortunado, aunque trágicamente afortunado en eso. Me quedé dormido en un rincón, acurrucado en la manta que antes mantenía caliente a mi madre. Su perfume hacía que el pútrido aroma fuera algo tolerable, tal vez lo suficiente para que pudiera quedarme dormido. Recuerdo un golpe persistente a continuación, una serie de preguntas ahogadas desde el lado opuesto de mi puerta cerrada. Gritaban por supervivientes y buscaban con fervor a cualquiera que aún estuviera vivo, a pesar de la fuga. Corrí hacia la puerta y la abrí para enfrentarme a lo que llegaría a identificar como el Daykrew. Sus rostros estaban oscurecidos por grandes máscaras de gas provistas de una especie de cápsula a cada lado de sus mejillas. Su respiración era lenta y monitoreada, sus voces eran casi imposibles de escuchar sobre sus sibilancias mecánicas. Estaban cubiertos de la cabeza a los pies con material de materiales peligrosos negro reglamentario con un texto naranja que decía Daykrew en la espalda. Me ordenaron que saliera al salón principal, donde logré ver a otros 14 niños de mi edad que recibían instrucciones y formaron una fila. Una vez que todo el grupo fue examinado, comenzamos nuestra caminata hacia las calles, que fue una visión de caos y destrucción. Habíamos escuchado los ruidos de saqueos y desesperación en nuestras casas, pero no nos habíamos aventurado al mundo exterior durante semanas por temor a contraer la enfermedad nosotros mismos. Había incluso más Daykrew que estaban quemando los cuerpos que habían caído a las calles, tratando de purgar la tierra mientras se mantenían alejados de los vapores resultantes. Fuimos conducidos silenciosamente a la parte trasera de un gran camión que nos llevó hacia el sur, lejos de las ciudades y suburbios, hacia la densa vegetación del bosque. Cuando la furgoneta se detuvo con un chirrido, las puertas se abrieron para revelar más Daykrew, que nos condujo a un claro del bosque. Nos interrogaron sobre nuestra exposición a cualquier persona con Shorax, y si sentimos algún síntoma como náuseas o vértigo.
Aunque todos habíamos sido testigos de cómo nuestros familiares se enfermaban y habíamos intentado en vano tratarlos, todos estábamos perfectamente bien en cualquier sentido físico. Inicialmente, el Creu nos dijo que estaban perplejos acerca de nuestra inmunidad a la enfermedad, ya que cualquiera que entrara en contacto con ella seguramente se enfermaría solo unas horas después, por lo que fue un shock ver que algunos de nosotros habíamos estado viviendo esto. Pesadilla durante semanas enteras. Sin embargo, a medida que administraron más pruebas e hicieron más preguntas, se nos dijo que la inmunidad estaba vinculada con una célula hormonal que la enfermedad estaba usando para comprometer el sistema inmunológico, y dado que todos éramos demasiado jóvenes para haberla desarrollado adecuadamente, la enfermedad fue incapaz de hacernos enfermar. Nos dijeron que el Creu quería estudiarnos, que viviríamos bajo la cubierta del bosque en cuarentena. Esperarían extraer una cura de nuestro grupo que pudiera usarse para curar al mundo y deshacerse de la enfermedad de Shorax. Hicieron todo lo posible por sonar positivos a la luz de la situación, pero era obvio que incluso ellos dudaban de sus esfuerzos y que no había garantía de que ninguna de sus pruebas se cumpliera. Aún así, mantuvieron el estado de ánimo optimista y nos prometieron que salvaríamos innumerables vidas con nuestros esfuerzos. Construyeron una aldea aislada en el bosque, proporcionándonos a cada uno una casa improvisada tallada en los troncos de los árboles alrededor del área. Me llevaron a una casa en un árbol simple que tenía una cama individual en el otro extremo y una mesa en el medio. Nos dijeron que a primera hora de la mañana siguiente nos iban a extraer sangre, por lo que no se nos permitió comer nada hasta entonces. Estaba bien con eso, no había tenido hambre durante días, la imagen de mi madre, mi padre y mi hermano abarrotaban mis pensamientos. No pude dormir mucho, el bosque estaba chirriando de grillos y las disputas ahogadas de la tripulación nocturna me mantuvieron despierto hasta la madrugada. Nos despertaron al día siguiente y nos pusieron en una sola fila para que nos extrajeran sangre. Mientras nos preparaban las agujas, nos dijeron que tendríamos que recibir una vacuna que nos impediría pasar por la pubertad para preservar la hormona que podría conducir a una cura. En ese momento, nunca se explicó que nunca podríamos crecer o tener hijos, pero era poco probable que viviéramos más allá de las primeras horas de la infección, sin importar los próximos años, por lo que nuestra edad adulta se consideró necesaria. Sacrificio. Esto continuó durante unas semanas, seguiríamos recibiendo vacunas y aseguramos que pronto surgiría una cura, pero los tiempos se volvían desesperados. Empecé a escuchar las conversaciones ahogadas del Creu durante la noche, se hizo más fácil entender lo que decían con el tiempo mientras se sentaban debajo de la ventana de mi habitación junto a un fuego crepitante. Descubrí que nuestro campamento era solo uno de los muchos en el área circundante, y que dedujeron que Shorax originalmente provenía del mar hacia el oeste. Pasaron historias de horror de las personas que vivían en la orilla que fueron las más afectadas, que se habían puesto completamente pálidas y que comenzaron a brotar crecimientos en los codos, las caderas y los dedos de los pies. Debían mantenerse constantemente hidratados o de lo contrario su piel comenzaría a descamarse y pelarse. Sus pupilas se habían dilatado y todo su ojo estaba teñido de negro. En ese momento pensé en mi padre, sentado en el sofá y retorciéndose de dolor. Había comida en las montañas, aseguraban unos a otros, la estaban recogiendo en tropel, quizá para evitar que se echara a perder. Otro habló, revelando que habían logrado encontrar mujeres embarazadas que no estaban expuestas a Shorax, y que las mantenían en las montañas para dar a luz a sus crías lejos de la enfermedad. El tema volvió a su situación actual y comenzaron a discutir nuestro campamento, que nuestros resultados, aunque prometedores, no se estaban trabajando lo suficientemente rápido. Hubo acusaciones, y los dedos señalaron, pero al final se decidieron por mantener un estado de ánimo positivo, que algo llegaría eventualmente, que solo necesitábamos algo más de tiempo.
La discusión se centró en las historias de terror de la costa oeste, que claramente despertaron un interés enfermizo en el grupo mientras hablaban de los cadáveres que se habían encontrado a lo largo de las aguas y que habían llegado a la orilla, cada uno con profundos ojos negros. Me di la vuelta en mi cama, incapaz de escuchar más historias sin imágenes de mi propia familia. Mirando hacia el techo, rezando para que pudiéramos encontrar una cura pronto, y que no tuviera que escuchar más sobre la gente de Occidente. Había pasado casi un mes de pruebas cuando algo salió mal. Unas pocas horas después de nuestra última vacuna, varios niños comenzaron a quejarse de visión distorsionada. Podían ver luces en el aire, abriéndose paso a través de las llanuras. Mientras sus rostros estaban cubiertos con sus máscaras, pude sentir la preocupación que se manifestaba en sus rostros. Nos dijeron que eran solo alucinaciones visuales y que desaparecerían en unas pocas horas. Cuando me desperté al día siguiente y vislumbré el exterior, también pude ver las luces traseras flotando en el aire. Prohibían que nadie hablara más sobre las luces, aunque estaba claro que todos podían verlas. Mientras hacíamos fila para que nos extrajeran sangre, uno de los de Icreu se puso muy enfermo y empezó a vomitar a través de su máscara antigas. En un pánico frenético se nos ordenó regresar a nuestras casas mientras se llevaban al miembro enfermo al bosque. Nos dijeron que saliéramos y nos organizáramos en una línea de descontaminación. Después de cubrir a todos con una sustancia similar a la tiza, comenzaron a restregarla con un poco de líquido maloliente hasta que se aseguraron de que estábamos a salvo de tratar una vez más. Este procedimiento excesivo se convirtió en parte de nuestro régimen diario, y así es como comenzamos a llamarlos los Scrubs en lugar de sus títulos oficiales. Estábamos desilusionados y era obvio que ellos también lo estaban. Las alucinaciones visuales comenzaron a empeorar, a pesar de que habíamos dejado de vacunarnos hace mucho tiempo. Algunos niños comenzaron a hacerse amigos de criaturas imaginarias en el aire, hablando con los rastros de luz. Estaba horrorizado de que pudiera empezar a perder la cordura también. No quería escuchar a escondidas la discusión sobre el fuego esa noche, que había empeorado gradualmente cada semana que pasaba. Con un rastro de desesperación en su voz, la tripulación nocturna comenzó a intercambiar información sobre las otras áreas. La comida en la montaña había sido contaminada, y comenzaron a surgir rumores de que todos los nacimientos habían resultado en defectos, y que cada niño tenía más de un peso saludable al nacer con los ojos muy separados. Probablemente sucumbirían a la enfermedad y morirían también, se decidió. La cura que se había probado en los pacientes afectados por Jorax no había mostrado ningún signo de prevenir la enfermedad, sino que simplemente había ralentizado el progreso de la enfermedad de modo que se cobró vidas en días en lugar de horas. Si bien esto fue una buena noticia, se enfocaron en lo poco que se logró en un lapso de tiempo tan largo y en cómo alguien con la enfermedad no debería ser mantenido enganchado, sino destruido para que no pueda contaminar a nadie. Demás. Había frialdad en su voz. Me di la vuelta en mi cama para ver las luces jugar a través de mi visión, bailando a través de mis ojos hasta que me quedé dormido. Los Scrubs se fueron al día siguiente, dejándonos atrás como su experimento fallido. Los otros niños parecían no darse cuenta de esto y decidieron seguir entablando amistad con criaturas imaginarias. En una depresión me fui a la cama, solo para sufrir un violento estallido de espasmos y escalofríos en el proceso. Me dormí y me desperté esa noche, teniendo una pesadilla recurrente tras otra. Cuando desperté, escuché que algo atravesaba mi puerta, algo que no podía estar allí. Dándome la vuelta, miré a regañadientes hacia el aire para ver una bola de luz flotando alrededor de mi casa antes de descender hacia mi cama. Hola, Link. Despierta. El gran árbol de Q te ha convocado.
La historia se trata de cómo un niño, después de perder a sus padres y su hermano, es llevado por un grupo de personas llamado Deikyu, debido a que son inmunes a la enfermedad Shorax. Durante semanas, los niños refugiados escucharon rumores sobre humanos con mutaciones acuáticas, que necesitan agua para vivir y también sobre otros que mutan en las montañas. Un día, le dan una vacuna especial a los niños, que les empezó a causar alucinaciones con criaturas, que al final sí eran reales. Un día, todos los miembros de la Deikyu desaparecieron sin dejar rastros de su pasado y cuando todo estaba perdido, sucede algo que para mí es el giro más inesperado y más épico de las creepypastas. Un día, una de esas criaturas que era una luz le dice, hola Link, despierta, el gran árbol Deku quiere hablar contigo, así confirmando que toda esta historia es una teoría del origen de The Legend of the Zelda, Ocarina of Time, y que el niño es Link y que esas criaturas y esas mutaciones eran los Zora y los Goron. Así terminando la historia, para mí, es una obra maestra, que se podría llevar incluso al cine, obviamente sin el nombre ni que es un creepypasta porque bueno, eso no salió muy bien que digamos, si descartamos a la película de los Backrooms. Muy interesante con un protagonista que tuvo que sobrevivir a un supuesto fin del mundo solo con otros niños. Yo a esta historia le doy un 9,8 de 10, sinceramente, una obra maestra olvidada, lástima que es opacada por estas putas mierdas de historias, pero bueno, soy el gordo Terminator y me iré a besar a una chaqueña, chao.